Bueno, vamos a pasar a Francia y vamos a ver cómo es la situación en Francia. Voy a coger el color amarillo, creo que es el que más se va a ver aquí. Vamos a ver que en Francia tenemos por un lado lo que serían los hugonotes. Vamos a ver a los hugonotes porque Enrique de Navarra, que va a ser rey de Francia, porque se casó con una Valois, que era la que gobernaba en aquel momento, ¿vale? Este matrimonio se produjo porque Enrique de Navarra pertenecía a esa minoría cristiana no católica, que eran los hugonotes franceses, y digamos que para contentar al pueblo, a esa parte del pueblo, pues se casa uno de los hermanos menores, en este caso a la hermana, con Enrique IV. Esta mujer es asesinada, la reina es asesinada, y entonces la corona pasa a Enrique de Navarra porque es el único que queda. Y Enrique tiene que renunciar a su fe para convertirse al catolicismo y poder ser rey de Francia, ¿vale? Y a él pues se le asigna la frase, ¿no?, de París bien vale una misa. Básicamente esto sería un poco el planteamiento, ¿no? Existían en Francia dos posturas. Una era los que defendían el poder absoluto monárquico, ¿no? Dios de alguna manera hace que un individuo nazca en una familia, en este caso real, y por lo tanto esa predestinación divina, ese poder divino es lo que hace que existan los reyes absolutos, ¿vale? En Francia se va a defender bastante esta postura, y un poco más adelante, ya después en el siglo XVIII, ya no XVII sino XVIII, se va a defender la otra postura, que va a ser la idea de que, de alguna manera, puesto que la ley no proviene directamente de Dios, puede surgir de un contrato, ¿vale? De un acuerdo entre los individuos, ¿vale? Y estas ideas van a ser un poco la base de conceptos pues más democráticos y menos absolutistas, ¿no? Tenemos a encontrar un poco con las dos posturas, ¿no? Una que defiende un gobierno absoluto, un rey por la gracia de Dios, ¿vale? Mucho más reaccionario, evidentemente, ligado a esas monarquías nacionales que vimos en el siglo XIV-XV, ¿vale?, que estaban creciendo y haciéndose con el poder. Y otra postura que irá surgiendo siglo XVIII aproximadamente, que sería el hecho de que la ley surge del contrato y por lo tanto no es algo natural, sino artificial, y que no existe a nadie elegido por Dios para imponer la ley, básicamente, ¿vale? Bueno, Descartes, como muchos intelectuales, va a intentar defender que la política es independiente de la moral, sobre todo de la moral religiosa, ¿vale? Ponerla aquí. Esto de no tener el lápiz es un poco rollo, ¿vale? De la moral religiosa, como iba diciendo. Vale. En ese sentido se plantea o se defiende una idea que sería que debe haber una ley más racional, que debe estar escrita, que debe tener sentido. Y simplemente Descartes, aunque defiende un poco estas ideas que son más racionales y menos religiosas, menos basadas en la fe, sino más que nada confiando en la razón humana, a pesar de todo intenta ser conservador, porque hay que tener en cuenta que en esta época pues podías ser encarcelado con muchísima facilidad o podías ser condenado por hereje, en fin, que para evitar cualquier tipo de problema con el poder político, él intenta dejar claro que él intenta reformar el pensamiento, pero en ningún momento pretende reformar la ley, ni el poder político, ni pretende ser un revolucionario en ningún caso, ¿vale? En cualquier caso, lo importante, ya digo, sería que los intelectuales van a defender sobre todo que es necesario buscar el principio moral basado en la razón, en ningún caso basado en la fe. Y esto va a ser la conclusión
que va a seguir al hecho de que va a darse lo que sería la Guerra de los 30 años y las guerras de religión en general que van a asolar Europa. Ya sabéis que morirá muchísima población cuando se acabe la Guerra de los 30 años con la paz de Westfalia. A lo único que se puede llegar con esta guerra, que después le va a seguir un periodo de hambruna, incluso como de pequeñas pestes, de resurgimiento de peste, y va a morir bastante población civil, es el hecho de que evidentemente la religión no debe ser la guía política ni debe ser la guía ética, ¿no? Y uno de los fundamentos del 17, una de las ideas fundamentales que van a perseguir los intelectuales del 17 es intentar construir una ética racional, ¿vale? Tanto los empiristas, que veremos con Hume, por ejemplo, o con Locke, como los racionalistas. Descartes va a intentar hacer una ética. De hecho, toda la obra cartesiana está planteada como fundamento para lo que va a ser su posterior ética. Lo que pasa es que ya sabemos que Descartes muere relativamente joven y no le da tiempo de escribir la ética. Pero si nos vamos a encontrar con una ética que es la que va a exponer o va a explicar a Spinoza, ¿vale? Pero lo veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos un poco la vida de Descartes, que forma parte del contexto. Lo voy a explicar porque estoy explicando un poco lo que sería la Guerra de los 30 años y cómo participó Descartes, ¿vale? Descartes ya sabemos que nace bajo el reinado de Enrique IV. Enrique IV es asesinado en 1610. Descartes, pues, por tanto, vive durante 14 años bajo el reinado de Enrique IV. Nace en 1596, prácticamente al final del 16, y vive prácticamente al siglo XVII. Estudió en un colegio jesuita de La Flèche, por lo tanto su formación es escolástica. Conoce, por tanto, muy bien a San Agustín y a Santo Tomás, y la lógica escolástica es fundamental. En 1610, ya dije, Enrique IV es asesinado, asume el poder María Cristina de Medici, y lo asume porque su hijo Luis XIII, que es el que va a ser coronado rey, o el que es coronado rey, es menor de edad, ¿vale? Digamos que María de Medici no fue precisamente muy querida ni tampoco muy buena gobernante. Su hijo estaba bastante cansado, intentaba hacerse con el poder, pero su madre no se lo permitía, de tal manera que cuando consigue hacerse con el poder la expulsa de la corte y va a estar gobernando con Mazarino I como primer ministro y a continuación con el cardenal Richelieu, ¿vale? Nos interesa el cardenal Richelieu, aparte de Mazarino, porque va a defender la idea de que solamente debe existir una religión en el Estado para plantear esa cohesión, para defender esa cohesión estatal, porque según Richelieu, más de una religión en un Estado implica muchos estados, ¿no? No un Estado con una sola idea, con una sola religión. Como Descartes quería ver mundo, pues participó o se enroló en el ejército y participó pues en la batalla de Breda, ¿vale? Y junto a los protestantes, porque como sabéis, en aquella época, cuando uno se enrolaba en el ejército, pues peleaba para el mejor postor, es decir, Descartes es un mercenario. Quiere conocer mundo, quiere conocer gente de manera barata, pues por eso se enrola en el ejército. Primero lucha en Holanda, del lado de los protestantes. Allí va a conocer a Mersenne, que es un matemático bastante influyente. Va a conocer también a Huygens, con quien se va a cartear, que es un físico bastante importante. Y a continuación, o después, se enrolará y participará en la Guerra de los 30 años, en este caso del lado católico. Se carteaba con la reina María Cristina de Suecia y se piensa que pudo haber sido espía, ¿vale? Descartes es llamado a la corte de María Cristina de Suecia y acepta y se va allí, ¿no? A Suecia. Hay que pensar que Suecia era un territorio bastante complicado porque estaba intentando extenderse.
y como sabéis Francia pues se estaba convirtiendo en la potencia, futura potencia europea y no le interesaba, ¿no? Esa fuerza y esa extensión sueca. Por eso se defiende la idea de que posiblemente Descartes fuese un espía y no muriese en Suecia en 1650 de pulmonía, sino envenenado. No se sabe exactamente, ¿vale? Pero bueno, ahí está esa posibilidad, ¿no? Ese aspecto interesante, porque la verdad es que es curioso cómo va cambiando de bando dependiendo de lo que le vaya interesando a Francia. Entonces, desde ese punto de vista podría plantearse que quizás Descartes pues fuese un espía. Bueno, otro aspecto interesante en el contexto que vamos a ver va a ser cómo la teoría aristotélica va a ser desechada por una serie de aspectos y de acontecimientos que van a darse. ¿Vale? Lo primero que nos vamos a encontrar es que el mundo se va a escribir en caracteres matemáticos, como dirá Galileo. Es decir, el mundo ya no es algo oscuro, incomprensible, no definible, sino que va a ser perfectamente claro, se va a ver bien, va a ser correcto, o sea, va a ser perfectamente explicado. Y para esa explicación, que además me va a dar la posibilidad de saber lo que va a pasar en un futuro y de controlar la naturaleza, va a existir las matemáticas, ¿vale? Entonces, ese concepto matemático aplicado a la naturaleza pretende hacer que la naturaleza no tenga conceptos oscuros e inexplicables, ¿no? Sino que todos los conceptos naturales que se utilicen, todas las ideas, tienen que ser perfectamente matematizables y por lo tanto comprensibles, medibles de alguna manera. Bien, además, un aspecto fundamental dentro de la nueva ciencia va a ser el uso del experimento. La ciencia antigua se basaba en la contemplación, es decir, en la observación, pero no se basaba en experimentar. La ciencia actual sí experimenta, es decir, toda hipótesis para convertirse en ley debe ser validada, ¿no? Verificada o contrastada, ¿no? Con un experimento, ¿vale? Por lo tanto, no solo contemplamos el mundo y describimos el mundo, sino que además intentamos explicar cómo es posible que se dé esa realidad y adelantarnos y predecir de alguna manera lo que va a pasar, ¿no? Y para eso sirve el experimento, para ver si nuestra predicción es correcta. ¿De acuerdo? Bien, tenemos por tanto las matemáticas y el experimento. ¿Qué ocurre? Que si yo predigo lo que va a pasar, de alguna manera controlo la naturaleza. Es ese concepto de Bacon, ¿no? Esa idea de Bacon de saber es poder. Es decir, yo si sé qué va a pasar en el futuro, podré poner medios pues para no salir muy mal parado si la cosa es grave o desastrosa, ¿no? Para mí. Y lo que también va a cambiar es el concepto del universo, ¿no? El universo moderno va a ser un universo mecánico, no va a ser un universo orgánico, ¿no? El mundo antiguo y medieval defienden un mundo organicista en el que es necesaria la continua intervención de Dios, porque el mundo de movimiento tiende continuamente a la, ¿cómo lo digo? Tiende continuamente a al desorden, ¿no? El mundo moderno, sin embargo, cree que todo puede ser explicado siguiendo leyes básicas y el movimiento no tiende al desorden sino al orden. De hecho, el movimiento está ordenado por una ley que es la ley de la inercia. ¿De acuerdo? Pues básicamente en esto se basa la revolución científica del siglo XVI-XVII. Bien, esta revolución la vamos a ver correctamente, la vamos a ver también bastante bien, cómo se va a ir o cómo se va a intentar, gracias a estas leyes, a estas ideas nuevas de la nueva ciencia, a estos conceptos, ¿no? Este nuevo concepto de ciencia, va a demostrarse que Aristóteles se equivoca en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Galileo va a demostrar pues, que la Tierra no está en el centro del universo, ¿no? Eso va a demostrar, pues, primero, no todo gira alrededor de la Tierra, existen satélites que giran alrededor de Júpiter, descubrió por tanto los satélites de Júpiter. El cielo no es perfecto, perdón, no todo gira además alrededor de la Tierra porque Venus tiene fases, igual que las tiene la Luna, y eso significa que tiene que girar alrededor de un objeto brillante, porque si no, no tendría fases, ¿vale? Sería siempre igual. Por lo tanto, la Tierra no está en el centro del universo y no todo gira a su alrededor.
¿vale? También demostró que los objetos no caen a distinta velocidad, sino que caen todos a la vez, ¿vale? Y lo demostró utilizando una serie de acanaladuras, ¿vale? Con una serie de bolas que había pulido muy bien y dejándolas caer en un plano inclinado, ¿vale? En esas acanaladuras, por esas acanaladuras, ¿vale? Iba dejando caer estas bolas muy bien pulidas, todo muy bien pulido para que no hubiese mucho rozamiento, y a partir de ahí demostró que todos los objetos, independientemente del peso, porque iba utilizando bolas de peso distinto, pues caían prácticamente a la vez, ¿de acuerdo? Entonces eso también hizo que se desechara la teoría aristotélica, y luego además demostró que el cielo no era perfecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque observó la luna y tenía cráteres, ahí están los anillos de Saturno, en fin, una serie de aspectos que demostraban que el cielo estaba también lleno de imperfecciones, igual que la Tierra. Y luego tendríamos a Kepler, que desecha completamente las ideas aristotélicas de que los planetas estaban incrustados en una especie de esferas cristalinas, ¿vale? Y que el movimiento de estos planetas sigue un recorrido imaginario al que le vamos a llamar órbita, que no es circular, sino que es elíptica. Otra cosa que también va a desecharse de Aristóteles es que el universo sea limitado. Se va a defender la idea de que puede ser infinito, igual que va a plantear Giordano Bruno. Y Cusa creo que también lo va a hacer. Y luego no hay diferentes leyes en el mundo sublunar y en el mundo supralunar. Es decir, el concepto de gravitación existe en la Tierra y en el universo, por ejemplo, ¿no? Así que todo esto desecha a través de experimentos toda la teoría aristotélica. Con lo que vamos a llegar a una conclusión descarada, que será la siguiente. Bien, fijaros bien, hemos dudado de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ha aparecido el protestantismo, porque hemos visto que hacía falta una reforma, cómo ha afectado esa reforma al ámbito político, al ámbito moral, cómo la religión debe estar separado de lo moral y por lo tanto la fe no va a ser la base de toda nuestra realidad, ni la Iglesia tampoco, ¿verdad? Hemos dicho que la autoridad basada en la fe, no el argumento de autoridad basado en la Iglesia y la Biblia, es desechado. Es decir, la Iglesia no puede decirme cómo tengo que pensar, y hay otra Iglesia además que me dice otra cosa distinta. Dudo de la Iglesia, por lo tanto, dudo de esa parte del argumento de autoridad, y tengo que dudar de Aristóteles, porque hemos visto cómo, ¿verdad? Hemos dudado de Aristóteles. ¿Conclusión de esto? Pues nos queda solo la duda, que es el escepticismo. Y nos vamos a encontrar un autor que va a ser Montaigne, que va a defender ese escepticismo en el siglo XVII. Y a él se va a tener que enfrentar Descartes. Por eso Descartes tiene que superar la duda en la parte de la filosofía, que veremos ahora después más adelante. Pues hasta aquí el contexto, ¿vale?